ética y la ética y antropología de lo que... Pon un aplauso para ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy con mi papelito porque los años no vienen solos. Yo ahora escuchaba primero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para todos es un esfuerzo siempre participar de estos espacios. Agradezco infinito a Brian y a su equipo por la invitación, a las queridas amigas con las que me toca también el privilegio de compartir hoy y a los amigos y amigas que están presentes, ¿no? Antes de empezar con el rollo, una cosa que me quedó, ahora me acordar cómo es que se llama la maldición esta de Harry Potter. ¿Excursio es? ¿Cómo es? Esta que te tupe, la de los Dementor que te comen el cerebro y que les hacen la maldición y se mueren. ¿Cómo se llama? Crucio, una cosa parecida. Ya, alguien con Google que no tengo datos. Bueno, pero cuando escuchaba esto que contaba Leila y que de alguna manera también nos contaba Beatriz con el tema de género, parece como esta maldición, ¿no? Y es bien heavy, porque en realidad, digo, más allá, es todo el simbolismo de exclusión y de disolución y de desaparición, y uso esa palabra siendo argentina y estando en Perú porque que me parece la más fuerte y representativa, que tiene que ver con hacer desaparecer primero de la palabra y luego del imaginario y de la presencia política, social, ciudadana, a todo un grupo de personas que, por si acaso, somos más de la mitad de la población mundial, que venimos a ser las mujeres, ¿no? Sí, porque como cuando hablamos de enfoque de género, hablamos justamente de cómo varones y mujeres, y uso entre comillas y en esquemas, ¿no es cierto? Y en este esquema arquetípico, pero cómo las distintas personas que nos representamos a nosotras mismas de una determinada forma, cómo vemos la realidad y aquello que tenemos para aportar y cómo nosotros nos manejamos, las necesidades que tenemos y las políticas también que necesitan hacernos visibles. Entonces, si yo digo que esta palabra género es como esta maldición espantosa, imagínense que vamos bastante fregados porque nos estamos cargando a la mitad más uno de la población. Y además porque así como en esa volteada cae la imposibilidad de tener herramientas ya desarrolladas para defender los derechos y asegurar la plena inclusión ciudadana de las personas transgénero, por ejemplo, y también de las personas sexualmente diversas. Yo creo que sexualmente diversos somos todos porque la diversidad, y ahora voy a hablar de eso, es donde todos estamos metidos, pero personas que viven acosadas por esta vulnerabilidad estructural de no ser reconocidas. Si yo quito la palabra género de la agenda, si yo la hago maldita, y entonces si yo estoy elaborando leyes, si yo estoy buscando una sentencia, si yo estoy haciendo políticas públicas, me voy a cuidar, ¿no es cierto?, de utilizarla. Entonces estas herramientas que hemos utilizado para visibilizar y para avanzar en la lucha por los derechos, me quedo sin la palabra y me quedo sin la herramienta, por ejemplo, para defender los derechos de las personas trans. Si eso no es que desaparecí, no sé qué es. Es decir, te quité la palabra, te quité la herramienta, te quité todo un marco conceptual para pensar una realidad de una manera integral y de una manera superadora. Así que es bien grave. Y que esto tenga consecuencias políticas directas es algo que nos tendrá que tener a todos con los pelos parados en punta. Porque una de las cosas que hemos aprendido países como Perú y Argentina, donde hemos vivido realidades de derechos humanos tan duras, es hoy por ti, mañana por mí. ¿No es cierto? Porque yo empiezo a descartar. Y digo, no, las personas trans al tacho. Las personas no binarias no existen. Las personas gay, mucho menos. Las personas lesbianas, horror. Las personas bisexuales ya son unos pervertidos que mejor ni hablemos. Bueno, pero género como las mujeres, así que ya la mitad más uno acá les quedará hablando, no sé, un holograma masculino. ¿Y los hombres quiénes? A ver, los hombres mestizos, sí, la verdad que también no se ven, ¿no es cierto? Y los afrodescendientes, y los que tienen un trabajo, ok, pero los que cobran más de cuánto, y los que tienen el carro de dónde, y los que vienen de qué familia, no queda nadie. O queda el que está detentando el poder y decir que queda. O sea, en derechos humanos las exclusiones jamás son inocentes y jamás benefician a nadie. Yo soy blanca, cisgénero, heterosexual, con un montón de privilegios, una educación universitaria, que por cierto en la universidad pública, pues si lo hubiera tenido que pagar no hubiera podido. Me fui de mi casa a los 17 años porque mi papi era ligeramente muy conservador, hubiera estado muy feliz con mis hijos, no te metas, ¿no? Gracias papi porque te has hecho
muy resistente. Él ya sabe que me crió Torquemada, entonces después agarrarte de los formas con Cipriani es casi nada. Acá los amigos saben de esa época muy divertida de mi vida. Entonces, a ver, es muy importante, los que están acá son ya abogadas, abogados o están en camino de hacerlo. ¿Por quién voy a hablar? Abogado es el que habla por otro. ¿Para qué estoy formándome? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a poner a jugar mis privilegios? Es tremendamente importante. Y tremendamente importante no aceptar trazar líneas, porque esa línea es una pendiente resbaladiza, decimos en ética, y en derechos humanos no hay un pero después de la frase todos somos iguales en dignidad y derechos. No hay un pero. Usted sabe que todo lo que ponga después de un pero invalida lo anterior, ¿verdad? Entonces, todos somos iguales en dignidad y derechos, y esa frase no acepta interpretación. No acepta interpretación legal y no acepta interpretación ética de ninguna clase. Y yo creo que tenemos que ser muy claros en decir, es inmoral. No solo es ilegal, y ahora vamos a hablar de eso, sino que, ¿sabes qué? Es inmoral. Y yo por debajo de este piso no discuto, porque alguien que pretenda que una persona nacida, criada, vivida, existente, con las características que sea, es menos que yo, y me mira a los ojos y me lo diga, es absolutamente inmoral. Entonces, como futuros abogados o abogadas, tienen que tener la absoluta tranquilidad. Hay que leer porque los libros no muerden, ¿es cierto? Y cuando, contrario a lo que pareciera cuando uno abre los periódicos o las leyes a veces, pero es muy importante estar formados y saber que tenemos un montón de instrumentos y doctrina, como la que hace la doctora Beatriz y tantos colegas que nos sirven para ir bien armados a la batalla. Pero sobre todo tener la absoluta certeza hasta la última célula que sostener lo contrario es inmoral y que alguien tiene que decir hasta acá. Y que yo, que soy abogada, vos que sos abogado, vos que sos pichón de abogado, soy un límite. Yo soy un límite. Y cada uno tiene que sentir y tener ese orgullo de sí mismo, de mirarse al espejo y decir, ¿sabes qué? Hasta acá. Yo soy un límite ético a esta discriminación, a esta invisibilización, a esta voluntad de decir, usted no existe. Ok, sos un forajido, que te quede claro, vos y yo no estamos jugando en el mismo partido. Vos sos un forajido y sos un inmoral. Yo no soy quien para jugarte, estamos hablando neutramente. No, que Dios y la patria te lo demanden, pero que quede claro que no estamos hablando en paridad. No acepten sentarse a debatir con alguien que les diga, pero las personas trans tienen derechos, pues me estás jodiendo. Que alguien a vos te lo preguntó. Alguien a vos te preguntó, escúchame, ¿vos tenés derechos? No, ¿verdad? Las que somos mujeres venimos de una historia, o por lo menos en esta reencarnación lo somos, venimos de una historia en la cual nuestras abuelas tampoco lo eran, ¿no es cierto? Y ojo, porque como bien señalaba Leila, vivimos en unos discursos donde hay una vocación muy fuerte de que no volvamos a tener los derechos, de que la época de oro de nuestros derechos ya pasó, así que mucho ojo con eso. Todas las mujeres deberían estar en estas marchas y todas las mujeres deberían tomar conciencia que nos toca pelear hoy por los privilegios que tenemos y que estamos en riesgo de perder. Dicho esto, vamos a hablar de los parámetros de la opinión positiva, porque no tiene sentido, a ver, insisto, hay que armarse de todas las herramientas que uno tenga, pero si uno no sabe bien claro quién es, para qué está en este mundo, anda medio jodido, ¿verdad? Y entonces, como les digo, con el orgullo siempre de decir, yo acá soy un límite. La Corte Interamericana y nuestro Tribunal Constitucional, yo uso nuestro como peruano porque soy medio peruana también, entonces me permiten este recurso afectivo. Lo interesante es que tenemos muchas cosas a nuestro favor, que pareciera que no hay conciencia de todas las herramientas que tenemos, ¿no es cierto? Bea ya les mencionó algunos, pero me gustaría contarles primero rápidamente un par de cosas. La primera, que, Romero Saldarriaga es la sentencia que tenemos en el TC. Romero Saldarriaga, ustedes saben, sale bastante menos power de lo que se hubiera querido por diferencias dentro del tribunal. Hay que llegar a un acuerdo para finalmente revertir. PEN fue una de las sentencias más horribles de la vida. Yo lloraba cuando la leí, de verdad, y me llamaron, les cuento una anécdota personal, cuando salió PEN yo lloraba amargamente. El doctor Calderón acá sabe también de eso, porque decía, Dios mío, llevo en ese momento 17 años en investigación y en derechos, para tener que leer esto es demasiado doloroso, ¿no? Es esos momentos
lo que, como decía Leila, parece realmente una noche oscura, oscura. Me ofrecen comentar la sentencia y yo me niego, pero hago, porque no quería darle publicidad, me parecía que comentarla era darle publicidad en ese momento, pero sí escribí una carta abierta a Pamela Estela pidiéndole disculpas, ¿no? Porque sentía que hacía falta un desagravio de la comunidad jurídica respecto a esto que había pasado. Y cuando sale Romero Saldarriaga cambia estos parámetros de constitucionalidad y dice un par de cosas que son fundamentales. Quizás la más importante es que las identidades trans están en pie de igualdad de las identidades cis. ¿Esto qué quiere decir? Que despatologiza o tiene una mirada jurídica despatologizante de las identidades transgénero. Esto es básico. Si no entendemos muy bien de qué estamos hablando, jugar con un par de caras, vamos a hacer un contexto rápido, ¿sí? Básicamente se desarrollaron dos modelos en el Sistema Internacional de Derechos Humanos para defender los derechos de las personas trans. Un modelo es el modelo que yo daría en llamar medicalizante o terapéutico, y otro modelo es el modelo de derechos o modelo despatologizador. Cuando uno lee las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde los años 80 más o menos, van a ir recogiendo casos de personas trans y resolviéndolos, el último hace poco. Y por ejemplo, en el caso argentino tenemos un montón de sentencias, yo leí, llegué hasta las 50 nomás, pero hay muchas sentencias desde el fines de los 90 acerca de la recepción del derecho a la identidad de las personas trans. ¿Qué es lo que plantea este primer modelo medicalizante? Lo que dicen es lo siguiente. Hay un manual que se llama DSM, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas de la Asociación Americana, que tiene un nomenclador, ¿no es cierto? Un numerito y unas letras y le responde y un número de diagnóstico. Dentro de este nomenclador está lo que se va a llamar la disforia de género, y en función de eso las personas que litigaban originalmente lo que hacían era presentarse y decir, bueno, yo soy una persona trans, o en muchos casos en Argentina soy una persona intersex, tengo disforia de género, y apelaban en función del derecho a la identidad, del derecho a la privacidad, del derecho a la salud, y pedían que se hiciera la adecuación registral. En esta primera tanda de procesos, primero va a ser con las personas intersex y después va a ser con las personas trans intervenidas quirúrgicamente, es decir, con intervenciones de reafirmación física, y después con personas trans no operadas. La jurisprudencia, lo que va a ir, más o menos el razonamiento es, ok, tenemos esta situación, esta patología, y lo que la medicina no logra arreglar, el derecho lo compone. Y entonces así empiezan a salir, bajo este razonamiento, empiezan a salir todas estas sentencias que reconocen el cambio de nombre y el cambio de sexo. Y en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, van a ver que hace muy poco, recién en el 2015, empiezan a decir, bueno, exigir que una persona trans se esterilice, es decir, pierda toda su capacidad de concebir o de engendrar, para poder emitirle un certificado que lo reconozca con su verdadera identidad, y sí, esto es lesivo de derechos, de 2015 recién, ¿no? Todavía están discutiendo los requisitos de que te divorcies, si sos una persona trans casada, hay países que exigen que te divorcien para poder darte este certificado. Este es el modelo medicalizante. El modelo medicalizante entonces lo que sostiene que la transgeneridad es algún tipo de patología, no queda muy claro cuál, va a necesitar por lo tanto una serie de informes médicos, ambientales, psicológicos, psiquiátricos, etc. Pero finalmente, y al recorrido de ese proceso, como les decía, el razonamiento sería más o menos, bueno, si la medicina lo compone, vemos que podemos hacer desde el derecho. A este modelo, que va a ser el tradicionalmente, como les decía, aplicado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus matices los últimos años y la jurisprudencia de la mayoría de los países latinoamericanos, se opone después el modelo de derechos, que es el modelo bajo el que sale la ley argentina en el 2012, que es bien curioso porque uno tiene toda una jurisprudencia medicalizante y la ley que sale bajo el modelo de protección de derechos. ¿Qué es lo que dice básicamente las sentencias y las leyes que están encolumnadas acá? Es, señores, las identidades trans son idénticamente, son absolutamente igual de válidas como expresión humana que una identidad cis, es decir, no trans, ¿ok? Entonces, acá no hay absolutamente nada que acreditar, no hay ningún estudio que hacer, no hay
no hay ningún estudio médico, ni psiquiátrico, ni ambiental, simplemente es la identidad, es una coordenada que solo se puede dar el sujeto a sí mismo, en la medida en la cual esta persona se presente y el proceso recomendable es un proceso administrativo, que en este caso sería ante nuestra gremiada radial. La única persona que puede decir quién es el propio sujeto, y sobre eso no cabe ningún tipo de duda porque sería lesivo de la dignidad humana, y por lo tanto lo único que hace la autoridad, en este caso preferentemente administrativa, es simplemente constatar y hacer el cambio registral. Cuando este es el modelo de derechos, este es el modelo que consagra la ley argentina, que luego sigue Dinamarca y Malta, y que va a ser la línea que sigue el Tribunal Constitucional de Romero Saldarriaga y la opinión consultiva 2417. Cuando se estaba gestando la opinión consultiva, tuvimos muchas discusiones con todo un grupo de gente a lo largo de meses y estábamos como bastante tensos preguntándonos cuáles eran los estándares, teniendo este marco que les acabo de presentar, cuáles eran los estándares que iba a seguir la Corte Interamericana. Porque la Corte en muchos casos ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afortunadamente en otros no, y la verdad que en temas de bioética jurídica la Corte es mucho más lanzada y protectora que el TDAH. Y entonces decíamos, bueno, entre el esquema de la medicalización y la despatologización, vamos a ver por dónde se juega. La verdad es que ya venía, yo por lo menos era bastante optimista y hace unos cuantos años que venía diciendo que los parámetros de convencionalidad amparaban la despatologización. Pues no sé si se acuerdan, en el 2012, y si no se las recomiendo leer porque es una sentencia preciosa, Atala Rifo y Niñas versus Chile en el 2012. ¿Les suena por algún lado? Hagan así yo me quedo más tranquila. Todos la van a leer. El que no movió la cabeza a leerlo a casa. Atala Rifo es una sentencia muy linda, donde básicamente lo que la Corte le toca evaluar es la restricción de derechos, la compatibilidad con la Convención Americana de la restricción de derechos por orientación sexual por primera vez, ¿no? En una jueza que es Karen Atala. Y habla sobre el tema de la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género. En el Fundamento 91, no te negasan derecho los vagos, los que les gusta empiezan las historias por el final. En el Fundamento 91 dice justamente, en el Fundamento 91 dice justamente que la orientación sexual y la identidad de género, y la opinión consultiva va a incluir expresiones de género también, no pueden, son condiciones protegidas por la Convención y no pueden ser utilizadas como parámetros para discriminar. Para mí ahí ya estaba presente la despatologización, lo hemos hablado más de una vez. Para mí ahí ya la Corte avala la despatologización de las identidades trans, porque si yo tengo una identidad que es considerada una patología, ¿sí? Voy a decirlo muy entre comillas, pero supongamos que yo tuviera, con todo respeto, lo pongo como un parámetro muy laxo, ¿no? Supongamos que yo tuviera una esquizofrenia galopante, ¿sí? Difícilmente la Corte va a avalar una enfermedad mental clínicamente, digamos a decir así, clínicamente demostrada para fundar un derecho. Entonces, si yo estoy diciendo que la identidad de género es una condición protegida, estoy asumiendo que las identidades de género están en pie de igualdad, todas ellas, las cis y las trans. Y un poco yo venía militando con esta idea desde Atala Rifo en el 2002. Para nuestra enorme alegría salió efectivamente la opinión consultiva en ese sentido. ¿De dónde viene? Me gustaría hacerles una pequeña síntesis también. Unas cosas de estas que les estoy contando es una investigación que cerré en el 2015 y que cuando yo investigué para mi tesis de doctorado, que fue sobre justamente el tema de cómo protegía la jurisprudencia los derechos de las personas trans, dije, bueno, a ver, si todas las sentencias que habían salido hasta ese momento salen con este tema de la disforia de género, ¿de dónde viene el diagnóstico de transgeneridad? Y fue una cosa bastante interesante darme cuenta, también porque si yo veía que el obstáculo, digamos, que en donde se basaba la visión de la patologización era en este bendito manual gringo, ¿sí? Y en este diagnóstico, ok, ¿cómo llegaste ahí y de dónde lo podemos, ¿no?, achar para sacárnoslos de encima? Una de las cosas bien interesantes que saqué como conclusión, diagnóstico aparece como transgeneridad propiamente dicho en los años 60 en los Estados Unidos, pero se estudia desde fines del 1800 como una homosexualidad extrema.
Entonces, un poco en la tesis, el primer capítulo tiene que ver con estudiar cómo partimos de la homosexualidad como delique, como pecado, que después se configura como delito, que va a ser el delito de la sodomía, para después transformarse como una enfermedad. Y una de las cosas bien interesantes que vi fue que aparece la salida de la homosexualidad. Acuérdense que en este momento no se distingue, y lo que hoy llamaríamos transgeneridad lo llamaban homosexualidad extrema. Va a ser una salida de lo que hoy llamaríamos estrategia o disidencia política o litigio estratégico. ¿Por qué? Porque si a las personas que identificaban como homosexuales las metían presas, si yo sostengo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿qué elemento estoy desafectando con esta imputación? Si yo digo que es una enfermedad, ¿qué elemento debilito en la comisión del delito? Y entonces entre grandes comillas, ¿no? Pero si tú lo conoces históricamente. ¿Qué elemento debilito en la comisión del delito? Género. La voluntad. La voluntad. ¿Ok? La voluntad. Si yo soy un enfermo y estoy una enferma, y por eso soy lesbiana, y estoy actuando en función de mi enfermedad, en realidad si soy gay, porque el delito era el de sodomía, en uno de los pocos lugares donde las mujeres salimos ganando en función de la fantasía masculina, ¿no? Entonces, gracias heteropatriarcado por tanto. Entonces, sí. Entonces, ¿vale? Las cosas buenas que señalamos también. Entonces, si yo soy gay, ¿sí? Y tengo esta atracción, este impulso que no puedo resistir a otro varón, pero ese impulso ya no es un acto voluntario, decisivo, que me lleva a cometer el delito de tener relaciones sexuales que eran calificadas como el delito de sodomía, sino que yo soy arrastrado por el impulso incontrolable de mi enfermedad. Yo miro el elemento de la voluntad y rescato estas conductas y las quito del área del derecho penal. Entonces, este paso a la enfermedad fue utilizado por todo un grupo como una estrategia para evitar la cárcel, ¿verdad? Y hay que decir que en la misma época, contemporáneamente, había un grupo de pensadores y de defensores de la idea de lo que hoy llamaríamos la libertad, básicamente, de la opción sexual. Pero, lógicamente, que ellos no ganan la pulseada la van a ganar en este otro lado, y entonces empieza a cambiar esta idea de la homosexualidad como enfermedad. No contaban con la astucia, de todas maneras, del lado oscuro de la fuerza, porque nunca dejó de ser un pecado. Nunca, a ver, el tema de que sea una enfermedad no quita el reproche moral. Y la misma construcción, esto lo trabajamos bastante en bioética, la misma construcción de enfermedad transforma al sujeto enfermo en alguien que no es un sujeto moral autónomo, ¿ok? No es un sujeto libre, no es un sujeto moral autónomo, no es un adulto frente a la ley. Entonces, lejos de resolver las cosas, atenúa el reproche penal, pero no genera un espacio de libertad y mucho menos un espacio de protección, perdón, y mucho menos un espacio de libertad. Luego vamos a tener todos los años que van a venir después del estudio de la patología, y finalmente nos encontramos en el 2012 con Atala Rifo, en el 2012 con la ley argentina, y ahora en el 2016-17 con la opinión consultiva 24, y acá en Perú con Romero Saldarriaga, con que la transgeneridad es una condición protegida. Entonces, vemos este paso histórico. Hay una cosa bien interesante que tiene que ver con la biología, que se menciona, a mí me encanta la biología y está dentro de la biología evolutiva, está dentro de mis lecturas de ocio, mis ratos de tiempo libre imaginario. Y una cosa curiosa cuando uno trabaja sexualidad, como es mi caso, es que la biología te juega a favor. Es decir, es tan violentamente cultural la lectura que parece mentira, pero se pasa por alto que si yo de verdad me pongo las pilas y estudio biología, la biología me juega a favor. Y el rosa celeste y esta dicotomía de ciertos de estos grupos extremos conservadores no responde a la realidad y científicamente está, pero horriblemente equivocado. O sea, es una información falaz, distorsionada, falsa. Es bien interesante. Primera cosa, por ejemplo, ¿no es cierto? El amigo Aristóteles, al que le tenemos mucho cariño, que decía, por ejemplo, algo muy lógico en la época de Aristóteles, no tan lógico ahora, ¿no es cierto? Que cuando la naturaleza no puede hacer un varón, ¿qué hace? Una mujer. ¿Qué sabemos hoy? A ver, Aristóteles era un crack y un adelantado de la embriología, ¿sí? Era un adelantado, el tipo diseccionaba pollos, pero bueno, con los pollos llegó hasta donde pudo y fue
muy lejos, dicho sea de paso, en términos de embriología. Pero si yo estudio embriología hoy, lo que me doy cuenta es totalmente lo contrario. La naturaleza fabrica hembras. Chan, adivinen por qué, ¿no? ¿Cuántos varones necesito para repoblar una isla desierta? ¿Cuántas mujeres necesito? Hagan su cuenta. Entonces, la naturaleza fabrica hembras. Y solo por excepción, ante la expresión de un gen y una serie de factores que están presentes en otro gen, porque no es tanto como el gen, ¿no?, de la varita mágica, sino que es una serie de interacciones genéticas y epigenéticas, transforma esa hembra genérica, vamos a decir así, esa matriz B que traemos, totipotente, B, decanta en un varón. Y ese decante de un varón, nosotros venimos del todo, ¿no? No me quiero poner metafísica, pero venimos del todo materialmente hablando, ¿no es cierto? De una célula totipotente que puede terminar en un proceso fallido, en una placenta, en un teratoma o en la encantadora que acá les habla, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo largo de este proceso, la humanidad es un espacio al que ingresamos y egresamos a lo largo de la existencia y a través de la materia, el soporte biológico, el carrito que traemos para poder comer papa rellena, por ejemplo, que todavía no comí, ¿no? Entonces, acá, con el carro biológico, lo que viene montado encima va a, cuando yo estudio, como les digo, desarrollo embriológico y después a lo largo de la vida del sujeto, tenemos los extremos por los que se entra y sale de la existencia y nos transformamos en seres humanos. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que lo que se pretende dicotómico, blanco-negro les diría, pero en realidad acá es rosa y celeste en la biología, no lo es tal en la realidad. Y tenemos extremos, ¿no es cierto?, de macho arquetípico, hembra arquetípica, con una serie de características, y tenemos todo un espectro de la realidad donde montones de cuerpos florecen. Y estos cuerpos que crecen, nacen, algunos se reproducen, otros no, y eventualmente mueren, ¿sí?, esos cuerpos se van a expresar según las instrucciones que cada uno traiga, ¿no? Que son a sobrecerrado y suerte, te vas enterando. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la característica de nuestra biología y de la biología que participamos en la naturaleza con los demás de los seres vivos, alrededor del 97% de nuestro genoma es compartido con todo lo que existe, es la diversidad. Entonces, la regla no es el blanco y negro, la regla es la diversidad, dentro de las cuales yo tengo extremos y en el mientras tanto uno puede posicionarse en una infinita cantidad de escalas. El solo hecho de que exista un cuerpo, vamos a decir así, disidente, de genitales distintos o atípicos, como pueden ser de las personas llamadas intersex, que existan personas transgénero, que existan distintas tendencias en términos de orientación sexual, que exista la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, lo que me está marcando es el esquema de lo que existe en la naturaleza y lo que existe es. Y es una expresión, ¿no? Acá en Perú siempre pongo el ejemplo de las papas, porque tenemos miles de variedades de papas, ¿no? Y yo recuerdo haber comido papas que tenían gusto a beterraga, que fue un chasco, no les voy a decir que no, porque no me gusta la beterraga, nada más que por eso. Papas de colores, papas para hacer causa, otras que me decían, no, estas son guaylo, estas las hacemos al horno, estas son para ganado, estas no las comen los seres humanos, estas están de adorno, estas florecen, estas no. Todas son papas. O sea, una exquisita expresión de la diversidad de la que el Perú está muy orgulloso. La diferencia entre una papa y yo, genéticamente hablando, es de menos del 3%. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que yo voy a terminar como causa. Porque algunos políticos no estarían mejor empleados en la materia prima. Pero a lo que me refiero es que yo no soy como perteneciente a la rama del Homo sapiens sapiens, ¿no? Abogado locus, yo no soy distinta, participo en la naturaleza y la regla de la naturaleza de la que soy parte y participo es la diversidad. Entonces, súper claro esto también, que no los corran por el lado de la biología, porque el que los corre por el lado de la biología es porque en su vida abrió un libro de biología y se puso a estudiar en serio, mucho menos de biología evolutiva. Entonces, eso me parece importante resaltarlo. Por otra parte, como decíamos, en términos de sexualidad también es bien interesante. ¿Qué distingue la sexualidad humana, el ejercicio de la sexualidad humana, del ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, en el reino animal? Nosotros somos mamíferos, ¿no? ¿Qué nos distingue? Y si uno le pone a dar vueltas al asunto, te das cuenta que lo que te distingue es la voluntariedad.
Así que tampoco se dejen correr por el lado de no, porque la naturaleza para reproducirse, porque es verdad, en la medida en la que soy un mamífero, me reproduzco de manera sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito dos sujetos de la misma especie, con equipamiento distinto y funcionando, ¿ok? Para mezclar genes, hacer un pool genético muy simpático, aleatorio, y garantizar mejores condiciones de supervivencia. Ahora, los helechos se reproducen de una manera mucho más elegante, ¿no? Cortás un gajo y lo plantás, reproducción asexual como la clonación. Entonces, nosotros nos reproducimos de manera sexual. Todas las otras especies, por ejemplo mamíferas, que se reproducen de esa manera, las hembras solo son receptivas a los machos cuando están en estro, es decir, cuando están en celo. Por lo tanto, hay una pulsión en algunos primates superiores y en algunas otras especies el sexo es utilizado como mecanismo para liberar tensiones y evitar conflictos al interno. Y es interesante, los bonobos, les recomiendo etología muy divertida y primatología también, los monitos bien entretenidos. Pero que ya les van a dar una pauta de que en especies superiores con niveles de conciencia y más cercanos a nosotros en términos evolutivos, el sexo empieza a usarse como una herramienta no únicamente de reproducción. Pero de todas maneras, para reproducirse sí siguen estando ligados a la fertilidad de la hembra, que va a ser receptiva en determinados periodos. Las hembras humanas, a mí ese mail no me llegó, o sea, gracias a Dios, ¿no? Pero digo, las hembras humanas tenemos relaciones sexuales cuando queremos, con quien queremos, ¿no es cierto? Y si estuviéramos solamente ligadas a nuestros periodos de fertilidad, vamos bien jorobadas, porque con la expectativa de vida de hoy en día de las mujeres, que después de los 70 años, ¿sí? Y los ciclos de menopausia, que siguen siendo más o menos a la misma edad que nuestras abuelas, tenés más o menos casi que la mitad de tu vida no fértil. Y la verdad, yo no sé ustedes, pero yo no resignaría la mitad de mi vida sin sexo, ¿no? Digo, cada cual que se divierta como puede, pero a mí eso no me lo dejo, ¿no? Entonces, ¿qué nos distingue? La dimensión ética de la sexualidad humana tiene que ver con la capacidad de la elección. Lo que hace ética nuestra sexualidad no es la pulsión reproductiva, que es la misma de un conejito, de un ratoncito, de una vaca. Lo que nos distingue en nuestra dimensión humana es la voluntariedad. Entonces, esto también es muy importante, que no te corran con la biología por ahí, porque la biología me da un dato, más allá de todas las otras objeciones que podríamos poner, como que claramente la incapacidad de reproducirte, todos los tribunales de derechos humanos han dicho claramente que el matrimonio no está atado a la posibilidad de reproducirse, bueno, toda una serie de cuestiones que imagino ustedes ya conocen. Pero como dimensión ética que me distingue en mi humanidad, la voluntariedad y la libertad en la elección es lo que nos distingue como seres humanos. Entonces esto como que para tener las ideas claras nomás en ese sentido. Importante el tema del derecho a la identidad que dice la opinión consultiva. La opinión consultiva 24, ¿qué tengo que saber en términos de identidad de género? Lo más importante ya lo he dicho, que es que despatologiza las identidades trans. Es una condición protegida, está en pie de igualdad. Por lo tanto,